Bueno, buenas noches. Estamos aquí desde el Colorado, Formosa, en la República Argentina, conversando con el cineasta peruano José Huamán Turpo, una personalidad en el mundo del arte, la cinematografía, que nos va a explicar varias cosas relacionadas con su carrera, su historia de vida. Él se dedica a hacer documentales sobre la historia del Perú, las culturas precolombinas, la cultura de los incas, inclusive ha hecho documentales sobre determinadas tradiciones que son muy importantes para la historia y para la cultura de los pueblos andinos. Así que bueno, un honor para mí como presentadora de parte del Centro Cultural Interétnico, del cual soy presidenta, así que te doy la bienvenida, José, y a ver si le das un saludo a nuestra audiencia. Después esto lo vamos a compartir en varios grupos, en varias páginas. Buenas noches. Buenas noches, Estela, mediante tu persona. Gracias por la invitación y también saludo a la gente de los grupos que anda siguiendo estos temas de las culturas propias. A tus órdenes. Muy bien. ¿Tú eres peruano, netamente peruano, con ascendencia de los pueblos originarios, mestizo, como somos muchos en este continente? Eh, eh, Mira, yo creo que haciendo un análisis, yo soy nacido en territorio. Por la parte de mi padre, mi padre tenía un 50% de Sangre sangre indígena. íbera y 50 Ah, indígena. Mi madre al 100%. Digamos que yo soy el buenísimo. resultado de ello, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí. Claro, y de ahí es donde nace tu vocación, por un lado, en la parte tecnológica referida al cine, las cámaras, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el aspecto cultural para reivindicar y rescatar lo que es el patrimonio cultural del mundo andino, ¿verdad? Bueno, nace por una necesidad. Una necesidad, yo había llegado a instruirme saliendo del territorio. Yo nací en una provincia bien simpática que se llama Paucartambo, donde la memoria y la oralidad eh, es permanente. Somos una familia, ¿no? Nos conocemos, cada casa es tu Todos. casa, todos nos conocemos, y eso hace lo que hace un pueblo, hace una comunidad. Tus necesidades son las necesidades de los otros y si tienen unas necesidades tienes que acudir. Ese sistema solidario creo que ha sido vivo, permanente y vigente en mí. Migro a la ciudad del Cusco, migramos con mi familia a muy temprana edad. Por diferentes Ajá. motivos nos quedamos acá. Y luego mi historia empieza en el Cusco Ah, y a conocer la parte de la ciudad, habituarme a ella, pese a que no me agradaba para nada. Cada vez que podía claro, me iba a mi pueblo porque mi esencia estaba ahí, claro. estaba parte de mí, mis cosas muy personales, muy íntimas, porque estaba ligado a los personajes de mi pueblo, a las familias de mi pueblo. Cuando salían siempre me traían algo, cuando salían al campo, a sus lugares de sembradío, siempre me traían algo y de pequeño siempre me dejaban algo, ¿no? O me venían a Claro, visitar y ver. Entonces, mi vida se fue haciendo dentro de lo que se llama estos imaginarios colectivos, sociales, claro. ¿no? El trabajo de la memoria, Compartiendo con los demás. siempre, siempre Claro. compartiendo yo niño inquieto, escuchando las historias de los relatos de los mayores, siempre metido en conversaciones de mayores y por rato jugando, ¿no? Siempre he tenido un espacio que siempre me han dado los mayores, ¿no?
Entonces, buenísimo. migro a la ciudad y me vengo con toda esa memoria y descubrir una ciudad, por esa época hostil, ¿no? Yo era migrante, en desventaja, en otras condiciones, Ah, ¿no? Mis padres igual, había que tenían que preocuparse en la alimentación de su hijo, de sus hijos en este caso, ¿no? Y mi padre tuvo que dejar varias cosas para terminar siendo un empleado público, ¿no? Terminar siendo un empleado claro, público, fue absorbido porque había que cubrir las bocas de los hijos, ¿no? Fuera de su espacio. Entonces, y en épocas hostiles, ¿no? Épocas hostiles todavía duras. eh, duras, estaba esta parte que muchos seres humanos tienen eh, por hábito, ¿no? Fallados, tienen la idea de que son dueños de otras vidas, ¿no? Todavía estaban los señores con pensamientos feudales, ¿no? Tenían un poco de tierras, pero no solo eran dueños de las tierras, también eran dueños de las almas y las vidas de otros seres. Claro, Obviamente nosotros nunca tuvimos esa condición, ¿no? Gracias a mi padre, ¿no? Y a mis padres, porque mi madre también venía de una comunidad altiplánica de Puno. Mi abuelo tenía unas minas de oro ahí, ¿no? Trabajaba, o sea, había. Pero era una ciudad hostil para esa época. Cuando migro, estudio acá la primaria, la secundaria, y luego salgo para estudiar la universidad en otra parte, en Lima, ¿no? Que, bueno, todavía era más llevadera la cosa. Y el biotipo ayudó bastante, bastante, claro, porque no eran, para ellos no era ni chicha ni limonada. Entonces, mi aspecto ayudó, ¿no? Para entrar claro, en varios espacios culturales, ¿no? ¿No? claro, Ni era negro, ¿no? Detestable, ni tampoco tenía el aspecto de indio. claro. Entonces, fue una cosa Pero que ayudó. eso es lo que nos Pero cuesta a los que tenemos la cara muy blanca y ojos claritos, nos cuesta insertarnos en el mundo indígena, aunque tengamos la sangre, porque siempre hay una discriminación para un lado y de para el ambos otro. lados, Sí, de sí. ambos lados. Entonces Sí, cuesta. pero Claro. eh, A ti no te ha este, costado nada. yo creo que es un prejuicio tonto, es una falla humana, una falla Sí, mental, es sí. una tara, porque si vamos a revisar el contexto de qué tipo de etnias habitaron en este continente, por lo menos yo puedo dar fe de que los chachapoyas eran blancos, de ojos claros, Claro, ¿no? exacto. La cultura chachapoy. O si vemos la cultura de la Amazonía, los Haraput, ¿no? O sea, Claro, claro, claro. eran de otro biotipo y otra morfología humana. Entonces, es desconocimiento, es Igual que entre ignorancia. los amazónicos, claro. Eh, José, ¿tú empiezas con el cine documental siendo grande o eran experimentos que comenzaste a hacer en la adolescencia? ¿Te nació mm, esa vocación por poner en alto la cultura de tu lugar? ¿La has llevado por muchos lados? Ojalá siga siendo así, ¿no es cierto? Vamos a eh, tratar de ayudar a difundir, porque son eh, unos videos hermosísimos. Yo estuve mirando en YouTube, de paso le digo a la gente que busquen en YouTube el nombre José Guamán Turpo y van a encontrar documentales interesantísimos sobre todo lo que tiene que ver con el Perú. mira, yo entro primero, yo el cine lo aprendo tirando cables. Ojo, que aprendo algo que es prohibitivo para un migrante rural sin condiciones económicas, obviamente. Ajá, No, claro. aprendo tirando cables el cine, entro dentro de la cadena de producción y llega un momento en que necesito estudiar. Necesito Ah, estudiar, migro a Lima y estudio en una universidad en la Garcilaso de la Vega, pero no enseñaban cine, ¿no? ah, Y enseñaban televisión. Bueno, pues a ah, conformarse con ello. Pero durante el tiempo de mi formación en terreno, de la autoformación, he trabajado con gente de todas partes del mundo, desde ficción bueno, documental. Lo interesante es que en el Cusco siempre han llegado producciones interesantes. Entonces, claro, bueno, siempre estaba en cada producción haciendo un rol, cumpliendo un rol dentro de la cadena de producción.
vuelvo a reiterar. Y eso fue afianzando mi conocimiento, pero había trabajado a guión desglosado. Necesitaba terminar, entonces necesitaba aprender y entender estas cosas. Y decido estudiar, me voy a Lima, estoy en Lima, y luego empieza mi periplo por América Latina. Soy invitado a trabajar en el Brasil, luego me voy, me invita Fernando Pino Solanas a la Argentina, y me invita otro amigo. Yo he trabajado en el viaje con Genial. Pino, ¿eh? No, lo he conocido, lo he tratado ahí, un tipo genial, genial. Entonces, Hay que hacer una reseña ahí en tu página. Eres muy humilde porque en tu página de Facebook tú pones cosas de otros también. No sí, pones tus bueno, cosas. bueno, Es un signo no, de humildad que tiene muchísimo valor, muchísimo valor. entonces voy a Chile, en Chile hago una estancia bien interesante, me invita Billy Garlic, el Guillermo Garlic, me invita a Ajá. quedarme en Chile a trabajar en su productora y trabajo durante 2, 3 años. Luego, ya cansadito un poco de hacer historias ajenas, regreso a mi país, ¿no? Al Perú, y me hago de... Había hecho antes un diseño de un papel para hacer sobre las memorias de los pueblos, ¿no? Claro, Con un fotógrafo, Javier buenísimo. Silva, que él la agarra y ya estaba negociando en una cervecera en Bacus este proyecto. Y me llama, estaba de casualidad, vine a ver a mi madre al Perú, entonces me llama por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿El proyecto te acuerdas? Sí. Bueno, empezamos. Dejo Chile y regreso a mi país y viajo durante 2 años de fiesta en fiesta. Entonces, entender otro universo de cómo los pueblos relatan y tratan sus tradiciones, cómo esta memoria, ¿no? Esta Claro, memoria, esta historia oral del imaginario colectivo, que nunca está estático, por eso es la cultura viva, cambia, ¿no? claro, Recrea de forma... Entonces, la tradición, ¿no? La tradición de la cultura como un libro viviente, de vivir la historia, de claro, cómo porque reflejarla, cómo tú permanecer. haces una investigación etnográfica a través del cine. Yo O hago es, sea, es la planteo, realidad a través de los testimonios de las así es. personas, no es ficción. Así es. No, Claro, para nada, para nada. claro, Entonces, bueno, he hecho todo esto, mira, he hecho desde publicidad, he hecho, trabajado para la CNN, he hecho prensa. Entonces yo regreso al Cusco y con un argumento digo, ¿qué hacer? Entrar en las historias propias. Yo tenía una deuda con los queros, por ejemplo, una deuda porque fueron mis vecinos, vivían cerca a cumplir sus funciones. Yo de niño los veía. Mi madre tenía muchas relaciones, teníamos parentescos espirituales y había una deuda de por medio, porque cada vez que se hablaba de ellos se hablaba como o lo exótico o claro, lo que no era. Lo como que algo pasa que no, mítico, así porque es, no son hablaba de ellos. descendientes, son incas, ellos son incas, Todavía están la religión, vivos. obvio, Ah, todavía ellos mantienen toda la estructura del incanato, claro, todo, o sea, la política, economía, religión, todo está. Y tienen una autoridad subterránea, ¿no? Subterránea que gobierna al interior del pueblo durante un año. O sea, Incarri es eso, está. Las claro, autoridades que salen para que le hacen ese juego al gobierno de esta de turno. República del Perú, ahí tienen sus representantes, pero quien tiene más valor es Incarri. O sea, él, su palabra es ley, ¿no? Y Tienen no una está escrito. jerarquía, Obviamente lo tienen, lo tienen. Entonces, pude devolver el trabajo, en el trabajo, entender, vivir, no solo vivir, entender y comprender y ser parte. Y un vehículo bien interesante, ¿no? Para mí es la lengua. Yo soy quechua hablante, es mi primera buenísimo, lengua. Sí, es mi qué primera bueno. lengua. Entonces, y bueno, decido empezar a hacer estos proyectos, ¿no? Hacer, trabajar en lo que es memoria, oralidad e imaginarios sociales y culturales como una propuesta desde los actores sociales, ¿no? Desde los Entonces, involucrados, claro, así es, desde ellos, claro, ¿no? Entonces, todas las capacidades, los entrenamientos que he tenido yo a nivel académico y en el trabajo, lo pongo al servicio, ¿no? claro.
recuperar esas memorias, ¿no? Genial. Y la pregunta forzada que se viene es, ¿hay apoyo de los ministerios de cultura, apoyo del Estado? ¿En Perú ha habido de otros países? ¿O es todo a No, pulmón? mira, yo este proyecto empecé sin ningún apoyo y curiosamente presenté un perfilito a lo que era, no es a lo que era el CONACINE, el Consejo Nacional del Cine del Perú, ¿no? Ah, Apliqué a un fondo concursable, clasifiqué y me mandaron, como siempre la cosa, esos tejidos de... eh, me algo avisan sí, que iba a pasar al examen oral, al China, eso que le llaman, ¿no? Yo sí. estaba en Puno. Tuve que agarrar así con la ropa en el cuerpo, estaba trabajando. Agarré un avión, me fui a Lima, todo sudoroso, sin bañarme, para estar a las 10 de la mañana delante del jurado, ¿no? Ah, Imagínate, o sea, y me dijeron, sí, y me avisaron a las 10 de la noche. Bueno, gané, clasifiqué, pero a mí me dio tanta lástima que, ¿sabes qué hicieron? O sea, no me afecta, ni me ha afectado antes a lo que le llaman discriminación. Para mí, no me no le vale. dabas importancia. No, yo no voy a pensar ni voy a manchar mi Claro, mente con las acciones de gente que está fallada. Me claro. entregaron el cheque, te imaginas, un cheque de $50,000. Me Ah, entregaron buenísimo. en las afueras de lo que ahora es el Ministerio de Cultura. El conserje me entregó afuera, no entré adentro. Tengo una historia, Ah, o sea, les pasó algo que no debía de haberles pasado. O sea, soy una falla dentro de las estadísticas que ellos diseñan. qué bueno. O Sí, sea, tú te dabas cuenta de lo que hacían bajo por cuerda, no le supuesto, por dabas supuesto. importancia porque estabas Para detrás de nada. otro objetivo. Ni Claro, ahora ni otro. Yo tengo objetivos claros. O sea, claro, conozco las personas. Yo claro, tengo yo hago cine y no hago cine porque solo conozco la técnica. Conozco el lenguaje corporal, claro. conozco el lenguaje gestual. O sea, Genial. entonces, si con alguien tiene problemas de desorden mental, lo lamento. Yo Y no estoy con sí, tiempo para ellos, ¿no? después de Entonces me todo es dedico a como lo una mío. enfermedad del alma la discriminación, ¿no? Así que, Por ¿qué problema supuesto que de lo eso? es. ¿No? Sí, entonces ahí sigo en este mundo. Ya no acudo a los concursos porque yo fui una falla y jamás me van a volver a dar otro premio. No lo van Claro. a hacer. Pero eres un Entonces, profesional muy reconocido, eres un personaje. En realidad bueno, yo te gracias. ubiqué en el Facebook a través de otros amigos que también son peruanos, que están en la cuestión indígena, y bueno, fui buscando hasta que un día nos hicimos amigos y la verdad que para mí es un honor inclusive que me concedas esta entrevista, porque cuando No, te la pedí pensé que me ibas a decir que estabas ocupado, pero no, muchísimas no, no, gracias. no. Entonces, sigo con lo que hago, lo que he hecho Sí, esta temporada es, en unos buenos años, daba servicios para juntar un poco de plata para hacer los propios proyectos, ¿no? claro, Entonces, daba servicios a un montón de gente, a un montón de instancias, juntaba un poco de plata, agarraba mi equipo con la gente que siempre me acompaña. Entonces, y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando, pero eso, la relación eh, buenísimo. con, es horizontal, ¿no? Es horizontal. Y me considero yo, o sea, un medio técnico ¿no? Claro, Que tiene la capacidad de sistematizar sus saberes, ¿no? claro, Sus pero pensares. tú llevas esa historia y esa cultura a través del arte y se nota en las documentales que hay una seriedad y algo emocional puesto, ¿no? Porque Sí, gracias. en realidad son, por ejemplo, esos documentales que has hecho sobre las momias, esas momias que Ah, fueron descubiertas en otras décadas, también son cuestiones que a la gente que investiga sobre la cultura, porque son inquietudes que nacen en determinada etapa de la vida de las personas, y Perú es un lugar que siempre llama la atención, ¿no? Porque es como donde están las raíces de todo este mundo andino en el que vivimos.
nosotros también somos un país andino. Sí, por supuesto, sí. Mira, hay una gran, digamos, una gran ventaja, ¿no? Acá los procesos sociales y culturales todavía se mantienen vivos. La información todavía está, Claro. no está, no se ha perdido. Aparentemente, externamente no existe, no hay, pero no. Nosotros que somos de territorio, somos de terreno, sabemos que exactamente qué se está dando. Todavía seguimos en estas luchas, ¿no? Claro. Internas, entre huascaristas y atahualpistas, entre pizarristas y almagristas, y también tupacamaristas. Los tahuantinsuyanos. Estamos, igual, estamos, pero un abanico. Sí, buenísimo. Sí, todavía todo está vivo en todos sus procesos, ¿no? Y ahí, en estos tiempos hay una nueva, hay una efervescencia para recuperar, ¿no? Y valorar lo que todavía uno puede aprender de la información que está en la obra abierta, ¿no? Entonces, es rico, Eso está realmente. pasando en muchos países, y Perú es como un foco que irradia esa energía para que los demás se inspiren en la búsqueda de su identidad. Por ejemplo, los mapuches, todas las poblaciones que nosotros tenemos en la zona andina, en Argentina, tienen algo del Inca. Están las huellas del Inca por todo. Claro. Y eso, no, eso es impresionante. Claro. Dentro de mis investigaciones, por ejemplo, Estela, te voy a comentar algo. Que yo, el último documental que estoy haciendo son sobre las sonoridades, ¿no? E instrumentos en poblaciones ancestrales. Sí. He viajado desde Panamá, ¿no? Hasta Tierra del Fuego. Y el quechua es una lengua que se habla en estas culturas en determinados porcentajes, ¿no? El idioma con quechuas locales, ¿no? Entonces, el idioma más expandido, ¿no? Es el quechua. Sí, el quechua argentino, por ejemplo, ¿no? Con sus particularidades. Claro, obvio, pero ahí tienes la evidencia. O sea, ¿quién soy yo para buscar un purismo? No. Lo interesante es que se hable. Están las huellas, está la forma de ser. Tantas palabras que tenemos incorporadas en el lenguaje cotidiano que vienen del quechua. Cancha, pelota, ¿no es cierto? Cantidad de palabras. Igual que en Chile, por ejemplo, en la zona de Chile, el 80% de los vocablos del chileno, porque el chileno habla chileno, ¿no? Sí. Hay quechua, ¿no? O sea, no soy quien para decirle si habla español o no, pero el chileno habla chileno, y dentro de sus lenguas está el mapuche, y en 80% es el quechua. Entonces, y es igual que en Colombia, el Ecuador, en la Amazonía. Mira, ¿sabes qué? Estoy convencido de que hay algo que ha calado profundamente, que son los pueblos originarios. Son los principios que tiene cada pueblo. Sus principios rectores, que son impresionantes, ¿no? Esos que rigen la vida, ¿no es cierto? Lo que llaman el sumai causa, puede ser, el buen vivir, que es una filosofía de vida. Bueno, filosofía, digo yo, una palabra que parece que no es filosofía, es una forma de vida, de asumir la vida en armonía con los demás, con la tierra, la naturaleza. Con todos, porque eres un hombre, el ser humano es un ser transitorio, ¿no? Está, y lo que no viene es, la diferencia es de que un originario viene a servir y no a servirse, ¿no? Desde niños aprenden a servir al otro. La misma lengua, el quechua, por ejemplo, como lengua, ¿no? Como idioma, es una lengua que está pensada en el otro, no en sí mismo, ¿no? Vas a ver que es diferente, ¿no? Entonces, hasta la forma del saludo, ¿no? Así es, depende, hasta cuando hablas, sabes, puedes entender a la otra persona, entenderle a la otra persona psicológicamente cómo está, anímicamente cómo está. O sea, es impresionante la lengua. Entonces, no es porque yo sea quechuahablante, te digo, no, o sea, trato de no ser chauvinista, no lo soy, trato de erradicar, ¿no?
¿Y con el porque si no, no aymara haría. hay similitudes? ¿Se entienden? Sí, Guau, por supuesto que se entiende, hay similitudes. Hay muchas lenguas que son, se dice que la aymara es madre del quechua, ¿no? ajá. Ah, Se perfecto. Sí, dice, sí, ¿no? cierto. Entonces, y bueno, y el altiplano boliviano tiene casi todas las lenguas ancestrales vivas. ¿Ah? Claro, en Bolivia, sí, sí. Sí, la parte alta tienen todavía puquina, siguen hablando, siguen, mira, Claro. todo en este continente Tanto para hablar. hay tanto para hablar y todas las prácticas que se piensan que son del pasado no son del pasado, se siguen haciendo en el hoy, ¿no? Se siguen haciendo en el hoy. Lo que pasa es de que ahora podemos acceder a todo eso porque hay información, ¿no? Hay información visual. Tiene que servir todo ese pasado, tiene que servir para una buena vida en armonía actualmente, que hay tanta incomprensión, ¿no? Eh, Violencia, a veces soledades así entre padres e hijos, distanciamiento entre hermanos. La vida civilizada lleva a la gente a una disolución de eso gregario que tenían los pueblos originarios. Por ejemplo, sí, el Aini, esa costumbre que tienen ustedes, que tendríamos que copiarla, ¿no? ¿Has hecho sí, algo sobre el Aini? ¿Sobre el Aini? yo tengo levantado información. El puente de Ajá, Queshuachaca, el documental Yuyay Pajapu Queshuachaca, es un documental que está hecho bajo ese principio, claro, ¿no? Hablamos de un APU, o sea, generalmente decimos un APU. ¿Cómo se construye un APU? ¿Cómo se claro, construye el imaginario? Ese documental está dando cuenta al APU, cómo se construye el APU en el imaginario. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace? O sea, en reciprocidades. En claro, Aini, ¿no? En Aini y en Minca están, claro. mira, varios de los principios ancestrales en ese documental. Están, Que llevan a la vida en común en armonía. Vamos a contarle a la gente que está viendo la entrevista que el AINI es una forma de trabajo colaborativo, le diríamos nosotros, en el que todo, desde que se cosecha o se arregla una casa, desde que se siembra hasta que se cosecha, se hace todo en conjunto, se comparte. Ahí no, el individualismo queda fuera, no existe en el no hay espacio, pensamiento. no, no hay espacio. Claro, El AINI es una forma de reciprocidad generosa. No es que claro, me vas a devolver, o claro, sea, no estoy esperando, pero tú claro, tienes el principio moral de devolverlo. Si no es claro. a mí, lo vas a hacer con otro, Con otro, ¿no? exacto. Eso Esa es es, la forma de así es. pensamiento que es tan profundo, Sí, tan sí, 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 obvio. hermoso. ¿Quedó algo en el tintero para hacer? Porque claro, me estás diciendo que sigues investigando sobre algunas cosas y evidentemente como en realidad la historia se va haciendo permanentemente, ¿no? La historia son recuerdos, cada uno la cuenta a su manera, ¿no es cierto? Pero en realidad cuando se trabaja como trabajas tú, con la gente en directo, que cuenta sus cosas, que cuenta su vida, esas danzas, por ejemplo, que he visto en uno de tus documentales, son cosas maravillosas donde la gente participa, es parte de, no es un trofeo para mostrar, No, que es lo que ha llevado de pronto un turismo muy, muy así compulsivo a ver a una persona como un objeto para disfrutar la vista, pero en realidad tú lo que estás haciendo es ponerlos como actores que van a mostrar su vida, pero no for sport, sino no, es la no, no, no. vida misma. Es la vida misma, como se vive y Claro, como se practica. Es la vida claro, misma, no es un claro, espectáculo, no está hecho exacto, para ser visto. Está hecho claro, para... eh, el ser humano cuando termina, el ciclo agrícola es antihorario. Cuando empieza un hecho, pide un claro, favor a las deidades protectoras, en este caso, y claro, mediadoras a los apus, para tener buena producción, buena cosecha, para claro. pedirle, ¿no? Entonces, en ese agradecimiento yo voy, o sea,
el acto de danzar es un acto ritual de agradecimiento. Es un acto ritual. Me tengo que poner de esta forma porque así voy a ritualizar. Es mi forma. Y cada grupo cultural humano tiene sus formas, ¿no? Tiene sus formas de agradecer, ¿no? De sentirse bien. O sea, se vive, se canta, se llora como la vida misma, ¿no? Le vamos a comentar a la gente lo que estás mencionando de los apus. Hay ciertos autores que mencionan, viste que está muy mezclada la cuestión religiosa, las creencias, entonces como que los apus son montañas y que no son dioses, y todo ese cuestionamiento que hasta suena a veces un poco ridículo discutir sobre una creencia que es auténtica y otra que es importada, ¿no? Estamos hablando de las creencias religiosas, sea cristianismo, sea lo que se ha impuesto a los pueblos originarios, y bueno, no sé si lamentablemente o de qué manera expresarlo, pero le ha cambiado un poco la mentalidad a muchas personas. Y referido a los apus, reciben una forma de veneración, de culto, de creer en esa energía que tiene la roca, la montaña, que le transmite a uno hasta vibraciones en el cuerpo cuando está en esos lugares. Entonces eso no es una creencia nomás, es algo vívido, ¿eh? Algo que te penetra de pie a cabeza y no podés permanecer aislado de esa sensación. No. Y el agradecimiento a la tierra, que también es una forma de vida, la Pachamama, el culto a la tierra, el agradecimiento, es lo que justamente al pueblo le va dando ese sentido de unidad, ese sentido de estar conectado. Eso es maravilloso. Ahí en el culto, vas a ver, en los ritos que se hacen, en las ofrendas que se hacen de dos formas, ¿no? Hasta diría de tres, pero te voy a decir para cuáles. Para los apus se entrega en el fuego. ¿Para qué? Para que ellos a través del humo, el aroma, se alimenten. Tú sabes que son estos macizos, los nevados, ¿no? De plutonio o de morrenas, son las antenas con el resto de galaxias. Son las antenas. Tienen energía, captan. Entonces, y entregar en la tierra es, en quechua se dice causasca, o sea, vivo, ¿no? Porque eso va a volver a generar, ¿no? Buena producción, va a volver a regenerar. Y el apu ya, dos formas. Y cuando se forma un circuito, Así es. Y cuando tú estás mal, ¿no? O la gente está mal, para hacer generalmente la limpia se entrega en el lago, o en el río, para que se lo lleve, limpie el mal. Entonces, lo que pasa es que hay un problema, hay un problemita, y grave creo que es, ¿no? Hemos importado información llamado en lo que se llama academia, completamente ajena a la nuestra. Y hemos tratado de borrar la que existe acá, pero no han logrado borrar, la información está, esto se va regenerando nuevamente, ¿no? Hay que recuperar y fortalecer. ¿no? Eso está pasando, ¿no? Eso está pasando. Entonces, qué bueno. Las cosas están hechas porque son vividas, son practicadas. Nosotros somos el resultado de ello, de ese aprendizaje. Entonces, culturalmente yo creo que sí, nos conducimos no para exportar al turismo. Hay gente que lo hace, obviamente, lo he visto. Sí, no está mal cuando es con buenos fines, ¿no es cierto? Cuando hay un sentido humano. Claro. Así es. Pero vamos ahí vamos. Qué hermosa charla, José, yo te agradezco tanto este momento. De nada. Que lo vamos a compartir, y si ya que te prestas con tanta
con tanta apertura. Quizás dentro de unos 20 días o un poquito más podemos hacer otra con algún tema definido que tú quieras exaltar, y bueno, vamos a ir haciendo, porque el proteger el patrimonio cultural de los pueblos es algo que tenemos que hacer, no solo por el momento que estamos viviendo político, cultural, de la globalización, ¿no es cierto?, que tanto va desmembrando, sino porque en realidad es como que ha habido un despertar respecto de las culturas de los pueblos indígenas. Hay muchas organizaciones que apoyan y que fortalecen, mientras hay otros que quieren permanecer, no sé, en algo oscuro, quizás algo que no tiene mucho sentido, querer dominar a través del miedo, por ejemplo. Pero cuando se abren las puertas y se siente, yo creo que mucha gente hoy en día está sintiendo esto que estamos conversando, es parte de eso. Mucha gente que dice, ¿cómo? ¿Me enseñaron esto, y resulta que yo en mi fuero más interno estoy sintiendo otra cosa? Cuando descubres quiénes eran tus antepasados, la conexión que había, de dónde venís, ahí es donde viene bueno, yo lo hago hace 35 años, tengo 18 recién, pero, pero la verdad que es algo hermoso poder comunicarse, y este medio que nos facilita la comunicación, y que te conozcan a ti, y que bueno, ¿quién te dice que los que vean esto también empiezan a conectarse contigo, y viajes a la Argentina, a algún otro lugar, acá a Formosa? Qué lindo sería que vengas y hagas una documental acá en nuestra provincia, que tiene cosas muy particulares, toda nuestra Seguro región. que sí. Cada lugar tiene algo que ofrecer, algo que mostrar en la Sí, cultura sí, propia y en el territorio. Es interesante. claro, Los claro. pueblos ancestrales siempre se conocieron. No es que no se conocieron. Se está hablando desde las políticas o geopolíticas de las banderas republicanas que siguen siendo una opresión del mismo, lo mismo que el coloniaje. Claro, Entonces, va a ser importante, yo creo que los seres exacto. humanos nos Descolonizar. volvamos Claro. completamente. ¿Tú Eso, estás y de es parte de la acuerdo acción. en romper para recuperar, o construir sobre lo que ya estuvo, aunque sea errado? No, tenemos que, mira, no ha funcionado nada de lo que nos han ofrecido. Claro, Nuestros padres y nosotros perfecto. lo hemos vivido, no lo hemos vivido, no funciona, no No, funciona. Tenemos que aprender de lo que era anterior a esto que se llama república y plantear uno nuevo, ¿no? Con todas las experiencias vividas, porque no claro, podemos repetir lo que ya hemos vivido, no podemos vivir esa crisis humana sin ayuda al otro. ¿Cuál es, claro. finalmente pregunto, cuál es la finalidad del ser humano en esta tierra? Acumular, acumular y no compartir. O sea, hacer guetos de gente donde se cree privilegiada, que está por encima del otro. No, eso no somos nosotros. Nosotros compartimos lo que tenemos, porque Claro, el ser gente es eso. Eso nos claro, diferencia del resto de las especies. Desde que claro, nosotros aprendemos ese modelo de vida para ser una civilización de las claro, otras especies. claro. Desde De lo ahí que hemos hacemos, aprendido. lo que hablamos, todo es el aprendizaje en Eso la es, tribu, ¿no? Claro. así es. Bueno, José, yo Un encantada gusto. de la vida, tu conversación es realmente muy buena. Nos has dado un panorama de lo que has hecho en la cuestión del cine documental. Ha sido más allá, hablando de lo que es la cultura de tu pueblo, y yo te agradezco muchísimo. Quisiera que quedemos, después nos vamos a comunicar a través de los mensajes de WhatsApp, y bueno, vamos a ir coordinando quizás con algún otro hermano que quiera conversar contigo. A Eso todos, sería muy bueno,
Con todo poder, gusto. claro. Así que, bueno, Solamente quiero aprovechar un poquito, Estela, gracias. agradecer al equipo que me acompaña, el equipo local, agradecer Perfecto. a los pueblos que me permiten entrar a sus espacios y tratarme como Masi, y agradecer a la colonia de peruanos que viven en Boston, en Massachusetts, al Qué bueno. INE Institute, a APU, que es otra institución, ¿no? A todos estos peruanos que hacen posible que yo siga produciendo, hacen Qué lindo. posible con pequeñas cooperaciones, colaboraciones que hacen, He ¿no? visto que Me tienes permite un equipo de gente costearme. joven, ¿no? Trabajas Sí, con eso gente hago. joven. Eso es bien interesante. He pasado de comunicadores, primero antropólogos, luego Todo, comunicadores. sos docente. Ahora sí, ahora estoy con artistas visuales, ¿no? Porque el Perfecto. artista visual tiene que mucho que expresar. Entonces, Claro. estamos en diferentes etapas y estadios de nuestra labor y vamos a seguir trabajando por lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, entonces, sí, muy bien, porque tu equipo evidentemente hay cosas que no se pueden hacer solo, aunque tú seas la cabeza visible de un equipo de trabajo No, es enorme, enorme, y, enorme, es y todos los enorme. que te han apoyado, uno siempre tiene que tener ese reconocimiento, ¿no es cierto? Ese No, por agradecimiento, supuesto. claro, No, es muy José lindo, Guamán no está solo, o sea, José Guamán es parte de todo un engranaje que se ha claro. ido haciendo en el tiempo, ¿no? Está Alejandrina, está Mayre, está el Amaru, está Enrique, está Dani, está Eli, está Magda, ¿no? Y hay gente que está alrededor de José Guamán, como afuera Perfecto. está Carlos, Rodrigo, Fátima, o Miguel Cabrera, ¿no? Un Flor montón de Cabrera, toda gente. la gente. O sea, yo Buenísimo. soy, mira, soy un tipo agradecido. Gracias a toda esta gente. El conductor de un gran equipo que está trabajando por recuperar la cultura, llevarla, porque el cine es algo que es muy visto y más ahora con los medios digitales que están accesibles. Pero bueno, también sería bueno que el Estado se ponga las pilas y apoye lo que estás haciendo. Así que Ojalá que lo le hagan. vamos a mandar una carta ahí al nuevo presidente que se ponga las pilas, porque a través de la cultura se recupera mucho. El trabajo, la convivencia. Así que, Todo, claro, todo, todo. claro, Es un vehículo. La cultura es claro, el vehículo, ¿no? Para entender y respetar al otro. La claro. cultura. Sí, Ahí porque si está. no, Bueno, gracias, Estela. Muy agradecido. nos vemos Gracias. entonces en la Hasta próxima. cualquier momento. Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias. Chao, querido. Bueno.